Hola, el objetivo de este video es presentar una expresión para encontrar los pesos de los portafolios dentro de la frontera eficiente, para lo cual vamos a utilizar el modelo desarrollado por Harry Markowitz, ¿de acuerdo? Entonces, para esto primero tenemos que definir al vector de pesos, W, que es igual a un vector que en cada una de sus entradas tiene las proporciones a invertir en cada uno de los activos dentro del portafolio. Siguiente, el vector de rendimientos esperados de cada uno de los activos, donde cada una de las entradas de este vector es la esperanza de cada uno de los rendimientos de los activos, ¿de acuerdo? Notemos que la dimensión de estos vectores es de n renglones por una columna, y lo mismo pasa para el vector mu, n renglones por una columna, ¿no? Otro dato que necesitamos para resolver este problema es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿de acuerdo? En donde las entradas van a ser sigma de 1, 1, que esto realmente es la varianza del activo 1. En el primer renglón, segunda columna, vas a tener sigma de 1, 2, que es la covarianza entre el activo 1 y el activo 2, y así sucesivamente. En el renglón n, columna 1, vas a tener la covarianza entre el activo n y el activo 1, y así en el renglón 1, columna n, tienes la covarianza entre el activo 1 y el activo n, y en la entrada nn, que es el renglón n, columna n, vas a tener la varianza del activo nn, ¿de acuerdo? Esta es la matriz de varianzas y covarianzas. Adicionalmente, vamos a requerir utilizar un vector de unos, donde cada una de sus entradas es el escalar 1. Es un vector igual de n renglones por una columna. Y lo más importante va a ser el rendimiento que deseamos obtener de nuestra inversión, y vamos a llamar MDP, y lo vamos a decir que esto es el rendimiento esperado en el portafolio. ¿De acuerdo? Notemos que es diferente mu de p y mu sola. Por sí sola mu es un vector de n renglones por una columna, mientras que mu de p es el rendimiento esperado, y este es un escalar, este es un número real, ¿de acuerdo? Entonces vamos a recordar un poco qué era la frontera eficiente, ¿no? La frontera eficiente era el conjunto de portafolios dentro del conjunto factible que, dado un nivel de riesgo, te ofrecía el mayor rendimiento posible, ¿cierto? Entonces vamos a recordar eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo, ¿vale? De los videos pasados recordarán que la expresión para representar la varianza de un portafolio en términos matriciales la podemos ver como W transpuesta por la matriz de varianzas y covarianzas por W, ¿de acuerdo? Esto es la varianza del portafolio. Para fines de facilidad de la demostración, vamos a considerar únicamente un medio, ¿no? Cuando encontremos los óptimos va a ser el mismo, pero multiplicado por un escalar, ¿no? El máximo o el mínimo de esta función va a ser lo mismo. Entonces queremos minimizar el riesgo, es decir, minimizar la varianza. La varianza es esta expresión W transpuesta por la matriz de varianzas y covarianzas por W. Eso un medio, ¿no? El un medio es para facilitar los cálculos, ¿de acuerdo? ¿Qué condiciones tenemos que satisfacer, ¿no? Ya de las clases pasadas habíamos dicho, pues primero que teníamos que invertir todo el capital dentro de nuestro portafolio, ¿no? De tal forma que W transpuesta por el vector de unos tiene que ser igual al rendimiento que yo como inversionista racional estoy esperando de esta inversión, ¿de acuerdo? Siguiente. No, a ver, aquí me equivoqué, perdonen. La suma de los pesos de todo el portafolio tiene que ser igual a 1, ¿no? Y esta W transpuesta por 1, si lo quieren ver en una expresión más familiar para ustedes, quizás sería WI por 1 para toda I, ¿de acuerdo? Siguiente, tenemos que hacer que el rendimiento esperado de nuestro portafolio sea igual a la suma ponderada de los rendimientos individuales de cada uno de los activos. Para ello vamos a emplear la fórmula del cálculo del rendimiento esperado de un portafolio, ¿no?
que si no mal recuerdan era la ponderación individual para toda I de los rendimientos individuales de cada activo I, ¿de acuerdo? Que esto es igual a, en términos matriciales, multiplicar W transpuesta por mu, que es el vector de rendimientos, e igualarlo al rendimiento deseado por el inversionista, ¿vale? Vamos a hacer la prueba del ácido para ver que estas matrices sí son, ¿cómo se dice? Pues sí se pueden operar, ¿no? W transpuesta, W originalmente es un vector de n renglones por una columna, de tal forma que el transpuesta va a ser un vector de un renglón por n columnas. La matriz de varianzas y covarianzas va a ser una matriz de n por n, y el vector de pesos, pues ya habíamos dicho, n renglones por una columna, ¿no? De tal forma que si están operando se dan cuenta que este y este son iguales, por lo tanto se van a operar, de tal forma que va a dar una matriz de un renglón por n columnas, y luego lo vamos a operar con este vector y nos va a dar n por 1, por lo tanto esto nos va a dar un escalar de 1 por 1, ¿vale? Y lo voy a hacer para el caso de los pesos, pero aplica lo mismo para el caso de los rendimientos. El vector transpuesto de pesos pues va a tener una dimensión de 1 por n, mientras que el vector de unos va a tener una dimensión de n por 1, de tal forma que al operarlos nos va a dar una dimensión de 1 por 1 y por lo tanto son operables, ¿de acuerdo? Listo. Una vez que garantizamos que nuestras matrices sí que son operables, pues procedemos a resolver este problema, ¿no? Este es un problema de optimización, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Encontrar una expresión para los pesos que minimizan esta varianza sujeto a estas restricciones, ¿no? ¿Qué restricciones son? Bueno, pues que invierto todo mi capital en el portafolio de inversión, y dos, que quiero un rendimiento deseado mu de P, ¿vale? Insisto, nuestro objetivo es encontrar las Ws que nos minimicen el riesgo y que esas Ws hagan que la ponderación individual de cada uno de los activos, el rendimiento de cada uno de los activos nos dé el rendimiento deseado, y más aún, que invertamos todo nuestro capital en este portafolio, ¿vale? Para lo cual van a utilizar sus conocimientos de cálculo 3, en donde aprendieron a maximizar y minimizar funciones en Rn. Y pues bueno, recordarán la famosísima función del lagrangiano, ¿no? Entonces el paso 1 es construir el lagrangiano de la función. Paso 1, construir el lagrangiano. ¿De acuerdo? Entonces, el lagrangiano es una función que va a depender de lambda 1, que son los multiplicadores famosísimos de Lagrange, lambda 1, lambda 2 y el vector de pesos, ¿no? Porque el vector de pesos es la cosa que va a ir cambiando, la cosa que yo voy a ir moviendo en Rn para yo minimizar la varianza, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que el lagrangiano nos decía que era la función que quieres minimizar, en este caso es un medio de W transpuesta por la matriz de varianzas y covarianzas por W, menos lambda 1 veces la restricción 1, la restricción 1 igualada a 0, ¿no? Bueno, aquí va a ser la restricción 2 para empezar, ¿no? Entonces, menos una de las restricciones igualadas a 0, yo voy a poner primero la restricción 2, ¿no? Esta es restricción 1, restricción 2. La restricción que voy a igualar a 0 va a ser la siguiente: W transpuesta mu menos mu de P, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la siguiente restricción, ¿no? Menos el multiplicador de Lagrange 2 por la restricción que a continuación pongo igualada a 0, es la restricción en donde le exijo al problema que invierta todo mi capital ahí, ¿vale? Entonces voy a tener aquí W transpuesta por 1 menos 1, ¿de acuerdo? Entonces ya visualicen esta ecuación, ¿no? Ya tienen el lagrangiano, ¿están de acuerdo? Y a esta ecuación la voy a llamar, pues el lagrangiano, ¿no? Es el primer paso para optimizar funciones en Rn, ¿vale? Entonces voy a reescribir de una forma mucho más sencilla esta ecuación, en términos de sumas, porque ahí los términos de restras me sacan un conflicto, ¿no? Entonces, si quiero expresar esto en términos de sumas, pues saco multiplicando este menos que está aquí para que se convierta en suma, ¿no? Entonces esto va a ser igual a un medio de W transpuesta por B por W
más, porque ya factoricé un menos 1, lambda 1 por, y como ya factoricé el menos 1 va a ser mu de p menos w transpuesta por mu, y luego más, y lo mismo, factorizo el menos 1, el multiplicador de Lagrange 2, 1 menos w transpuesta por 1, ¿vale? Y a esto lo voy a llamar la ecuación número 1, ¿de acuerdo? Ya se va a poner interesante esta cosa, ¿va? Entonces, tengo la ecuación número 1 ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos decía la teoría para encontrar máximos o mínimos de funciones en Rn? Bueno, el primer paso que tienes que hacer es derivar. ¿Derivar con respecto a qué? Pues derivar el lagrangiano con respecto a w, con respecto a lambda 1 y con respecto a lambda 2. Ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, si tú tienes que establecer la derivada del lagrangiano, que es una función que depende de lambda 1, lambda 2 y w, con respecto al vector w, esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Entonces, si no recuerdan cómo derivar funciones en Rn, pues repásenlo ahí en sus cursos de álgebra matricial o de cálculo 3 seguramente ahí, ¿no? Entonces yo les digo que la derivada de este componente de w transpuesta por b por w es igual a, bueno, esto va a ser un medio, la derivada de esto con respecto a w va a ser igual a 2 veces v por w, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a derivar esto con respecto a w, ¿no? Entonces, lambda 1 por mu de p con respecto a w, pues se hace 0, ¿no? Y aquí lambda 1 con respecto a w de t menos mu, pues se hace mu, ¿no? Porque w de t transpuesta con respecto a w, pues es 1, ¿no? Estás derivando contra la misma variable, por lo que te va a quedar menos lambda 1 por mu, ¿vale? Y luego eso, lo siguiente, ¿no? Entonces, con respecto a w, esta función, bueno, no, lo que nos falta de derivar es esta parte, ¿no? Con respecto a w, esto pues es una constante, por lo tanto su derivada es igual a 0, ¿están de acuerdo? Y luego aquí va a ser menos lambda 2 por el vector de unos, ¿no? Más lambda 2 por el vector de unos, ¿vale? Y a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 2, ¿de acuerdo? Siguiente. La siguiente derivada que tienes que calcular es la derivada del lagrangiano con respecto a lambda 1. Con respecto a lambda 1, ¿vale? Y lo que tienes ahora es, bueno, a ver, el primer componente, acuérdense, estamos derivando el lagrangiano, que el lagrangiano dijimos que era la ecuación 1. Con respecto a lambda 1, ustedes no me dejarán mentir, pero esto va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a 0. Y solamente me va a quedar derivar respecto a esto, ¿no? Entonces, con respecto a lambda 1, lo único que me va a quedar va a ser esta parte, ¿vale? Derivando con respecto a lambda 1 el lagrangiano, me va a quedar mu de p menos w transpuesta por mu, ¿vale? Y a esto lo voy a llamar la ecuación número 3. Listo. Siguiente derivada, ya casi terminamos con las derivadas. Y bueno, las derivadas son el paso 1 de todo este conflicto, ¿vale? Siguiente derivada que tengo que calcular es la derivada del lagrangiano, que depende de lambda 1, lambda 2 y del vector de pesos, con respecto a lambda 2, ¿vale? Y esto, si no me dejan mentir, hay que observar con cuidado la ecuación 1, que es la que estamos derivando con respecto a lambda 2, pues este componente se va a ir a 0, este componente se va a ir a 0, y solamente nos va a quedar esto, ¿vale? Y entonces al derivar con esto nos va a quedar únicamente esta restricción, ¿no? Y la restricción va a ser 1 menos w transpuesta por el vector de unos, ¿vale? Y a esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 4, ¿de acuerdo? Listo, muy bien. Pues listo, ahora lo que tenemos que hacer pues es igualar a 0 las derivadas y empezar a resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, igualamos a 0 la ecuación 3, igualamos a 0 la ecuación 4
y vamos a despejar de 2 W. Bueno, también 2 está igualado a 0, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, despejando W de la ecuación 2, vamos a ver qué queda. Esta es la ecuación 2, ¿no? Entonces la ecuación 2 va a ser este, se va con este, y nos va a quedar que B por W menos lambda 1 por mu. Mu, acuérdense que es un vector, más lambda 2 por el vector de unos este no era más, ¿están de acuerdo? Este es un menos. Aquí voy a corregirlo porque me acabo de dar cuenta, ¿vale? Este es un menos. Me equivoqué, me emocioné hace un rato, ¿de acuerdo? Entonces aquí es un menos. ¿Listo? Muy bien. Pues nada, entonces aquí tenemos, insisto, aquí este es un menos. Entonces aquí lo voy a borrar. Este es un menos, ¿vale? Y esto igualado a 0 y despejando W, pues nos va a quedar que B por W es igual a lambda 2 por el vector de unos más lambda 1 por el vector de medias, ¿no? Ahora, pues, para despejar W tengo que multiplicar por la matriz inversa, ¿no? De esta cosa, de la matriz de varianzas y covarianzas, ¿de acuerdo? La matriz de varianzas y covarianzas tiene inversa, sí, su determinante es distinto de 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas, ¿de acuerdo? Y la inversa por la izquierda, ¿vale? Entonces nos va a quedar esto que es lambda 2 por la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas por el vector de unos más lambda 1 por la matriz inversa de la matriz de varianzas y covarianzas por el vector de medias, ¿de acuerdo? De tal forma que W va a ser igual a lambda 1 por la matriz inversa de varianzas y covarianzas por mu más lambda 2 la matriz inversa de varianzas y covarianzas por el vector de 1, ¿no? Y a esta W la voy a llamar la ecuación número, ya me perdí, esta es la ecuación número, a ver, ¿qué vamos? En el 4, ok, es la número 5, ¿de acuerdo? Es la ecuación número 5, ¿vale? Perfecto. Pues una vez que ya tengo W2, pues tengo la ecuación 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a sustituir 5 en 3. Entonces, siguiente paso. Sustituyendo 5 en 3. Vamos a ver quién es 3. 3 es la restricción de las medias, ¿no? Entonces, fíjense, sustituyendo 5 en 3. Para empezar, 3 es mu de P menos W transpuesta por el vector de medias igualado a 0. ¿Están ustedes de acuerdo? Eso es mu de P. Eso es 3, ¿no? Ahora, si yo sustituyo, pues esto nos va a quedar que mu de P es igual a W transpuesta por mu. Bueno, es una de las restricciones, ¿no? Si yo sustituyo W y le calculo después su transpuesta, pues voy a quedar W, ya sé que por el despeje que hice anteriormente es lambda 1 por la matriz inversa de la matriz inversa de varianzas y covarianzas por el vector de medias más lambda 2 la matriz inversa de varianzas y covarianzas por el vector de unos. Esto transpuesto, y esto es únicamente esto, y luego lo multiplico por el vector de medias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar con la transpuesta a esta suma de matrices, ¿no? El operador transpuesto es un operador que se puede meter a la suma, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se mete a la suma. Esto va a ser igual a lambda 1 por b a la menos 1 por mu, y esto transpuesto más lambda 2 b a la menos 1
por el vector de unos y esto transpuesto, y eso que multiplica el vector de medias, ¿de acuerdo? Entonces el operador transpuesto, cuando entra un producto de matrices, cambia el orden de las matrices, ¿no? Entonces si esto es de esta propiedad, ¿no? Que A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta, ¿vale? Utilizando esta propiedad en este paso que vamos a poner aquí, esto es igual a lambda 1 por la matriz transpuesta por B a la menos 1 transpuesta, más lambda 2 por B a la menos 1, no, y ahí me equivoqué porque cambia el orden de la transpuesta, cambia el orden de las matrices, ¿no? El operador transpuesta cambia el orden de las matrices cuando las matrices se están multiplicando. Entonces me va a quedar el vector de 1 transpuesta por B a la menos 1 transpuesta, ¿vale? Y todo esto multiplica a mu, ¿vale? Ahora, vamos a notar algo, ¿no? Siguiente. Notemos que por simetría, bueno, y para ver la simetría basta con ver la expresión de la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Aquí esta matriz claramente es simétrica con respecto a su diagonal, ¿no? Por ejemplo, esta entrada va a ser sigma 2 de 1, pero esta y esta es la misma, ¿vale? Sigma de 2 de 2. Esta y esta es la misma, esta es una matriz simétrica, ¿no? Entonces, haciendo uso de esa simetría, no asimetría, esa simetría de la matriz, vamos a tener lo siguiente. Notemos que por simetría, la matriz inversa transpuesta es igual a la matriz transpuesta y luego su inversa, ¿de acuerdo? Esto, váyanse a ver su operador de la transpuesta con respecto a la matriz en sus apuntes de álgebra y se van a dar cuenta que es cierto, ¿no? De tal forma que la matriz de una la transpuesta de una matriz simétrica pues es la misma matriz, ¿están de acuerdo? ¿No? Si yo le saco transpuesta a esta matriz, pues voy a tener exactamente la misma matriz, ¿no? Los elementos de la diagonal quedan invariantes y únicamente los que están en lados opuestos sobre la diagonal pues intercambian, pero resulta que esos números son idénticos porque son las covarianzas entre los activos, ¿no? Y por propiedades de la covarianza entre el activo 1 y el activo 2 es lo mismo que la covarianza entre el activo 2 y el activo 1, ¿vale? Por lo que la transpuesta de una matriz simétrica sigue siendo la misma matriz, ¿vale? Y pues aquí tenemos esto, ¿no? Si por propiedades de la simetría y la inversa esto pasa, pues entonces voy a tener que B a la menos 1 transpuesta es exactamente igual a B a la menos 1, ¿vale? Y por lo tanto, si tú regresas a ver esta expresión que vamos a poner de acá, si tú regresas a ver esta expresión y ahora sabes que por simetría B a la menos 1 transpuesta es igual a B a la menos 1, tú vas a tener que esto es igual a lambda 1 por la matriz transpuesta de los rendimientos por B a la menos 1 más lambda 2, el vector de unos transpuesto, por B a la menos 1, y todo esto que multiplica a su vez por el vector de medias, ¿de acuerdo? Y a esto último, que sale de sustituir la W en la ecuación 3, lo vamos a llamar ecuación 6. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pues ya sustituimos en 3, ahora vamos a sustituir 5, que es el vector de peso, que es la expresión para W, lo sustituyo en 4, ¿vale? Entonces vamos a sustituir 5 en 4. Sustituyendo 5 en 4 es sustituir esta ecuación 5 en la ecuación 4, ¿no? Entonces, la ecuación 4, vamos a escribirlo aquí. Sustituyendo 5 en 4 tenemos que 2 puntos, ¿no? Entonces 4, ¿quién era? Pues 4 era que 1 era igual a W transpuesta por 1, ¿no? Y que 1 entonces era igual a ¿qué? Sí, bueno, aquí nos faltó el mu de P, ¿no? Entonces 1 era igual a ¿qué? Acuérdense,
pues W transpuesta, que ya dijimos que era 5, vamos a retomar W transpuesta, que es lambda 1, la matriz de varianzas y covarianzas a la inversa, por es lambda 1 por la matriz inversa por mu, más W transpuesta, listo, ¿no? Pues va a dar exactamente lo mismo, lambda 2, b a la menos 1 por el vector de unos transpuesta, y esto por el vector de unos, ¿no? Pero esta operación de la transposición ya la hicimos, ¿no? Y entonces nos va a quedar exactamente lo mismo que aquí, ¿listo? Entonces esto va a ser igual, porque este transpuesto entra a cada uno de estos, y sabemos que pues cuando entra en la suma pues entra distribuyéndose, pero cuando entra en la multiplicación pues cambia el orden de las matrices, ¿no? Entonces nos va a quedar exactamente lo que nos quedó en la expresión 6, ¿vale? Porque esa es la expresión para W transpuesta. Entonces esto es lambda 1 por el vector de medias transpuesta por b a la menos 1, que por simetría ya vimos que es b a la menos 1 transpuesta, es idéntico, por lambda 2 por 1 transpuesta por b a la menos 1, y eso que multiplica el vector de unos, ¿vale? Y a esto pues lo voy a llamar la ecuación número 7, ¿listo? A esto lo llama la ecuación número 7, que la ecuación número 7 está igualada naturalmente a 1, ¿vale? Entonces, de la ecuación 6 y 7, vamos a observar la ecuación 6 y 7 con cuidado, ¿no? Entonces, notemos, de 6 y 7, si tú las ves así de frente, date cuenta de algo, ¿no? Entonces, la primera es que lambda 1 por mu transpuesta por b a la menos 1 por mu, más lambda 2, 1 transpuesta, b a la menos 1 por mu es igual a mu de p, ¿no? ¿Esto cómo lo hice? Pues desarrollando 6, ¿no? Desarrollando 6 metiendo acá y acá, ¿listo? Distribuyendo mu. Y tengo eso, ¿no? Y en 7 voy a distribuir el vector de unos también. Entonces tengo lambda 1 por mu de t por b a la menos 1 por el vector de unos, más lambda 2 por 1 transpuesta por b a la menos 1 por el vector de unos, y esto es igual a 1, ¿vale? Listo. Ya tienes ahí las dos ecuaciones, 6 y 7. Vamos a anotar lo siguiente, ¿de acuerdo? Aquí una anotación que después de observarla mucho rato seguramente lo podrían llegar a concluir ustedes fácilmente. Notemos que lo siguiente: mu transpuesta por b a la menos 1 por el vector de unos es igual a mu transpuesta por b a la menos 1 por el vector de unos transpuesto, ¿no? Esa es mi aseveración, eso lo voy a hacer, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta, ¿vale? Vamos a darnos cuenta de esto. ¿Y por qué yo digo que esto es igual a esto? Pues porque esto es un escalar. Hagan la prueba del ácido, ¿no? Si tú tienes mu transpuesta, ¿cuál es la dimensión de mu transpuesta? Pues habíamos dicho que es 1 por n, ¿no? Y b a la menos 1 que es n por n, ¿no? Y 1, el vector de 1 será n por 1, de tal forma que cuando tú operes te va a quedar 1 por 1, ¿no? Y entonces el transpuesto de un escalar pues es el mismo escalar, ¿no? Sea a un escalar, a transpuesta es igual a, el escalar es igual a sí mismo, ¿vale? Eso es por eso que estas matrices son iguales, ¿no? Porque es un escalar. Entonces, desarrollando aquí, metiendo la transpuesta, pues vamos a tener que esto va a quedar como, pues haciéndolo primero, ¿no? Va a quedar como b a la menos 1 por 1, esto transpuesta, y luego por mu de t, transpuesta, y luego vamos a meter aquí el 1 transpuesto por b a la menos 1 transpuesto por la transpuesta de la transpuesta, pues sigue siendo la misma matriz, ¿no? Queda invariante. Y entonces esto queda igual como el vector de 1 transpuesta por, y por lo que ya dijimos de la simetría, esto queda igualito, b a la menos 1 por mu.
¿vale? Ahora, utilicemos la siguiente notación, ¿vale? Ya que nos dimos cuenta de que pasa esto ahorita ténganlo en mente porque lo vamos a ocupar allá arriba, ¿vale? Esto es igual a esto, ¿vale? Listo. Ahora, utilizando la siguiente notación, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, no nos vamos a dar cuenta, así lo vamos a llamar. Llamemos B igual a mu transpuesta por la matriz a la menos 1 por mu. ¿De acuerdo? Llamemos A igual a 1 transpuesta B a la menos 1 mu, que esto es igual, como ya lo demostramos anteriormente, a mu transpuesta por B a la menos 1 por el vector de unos. ¿De acuerdo? Es eso que está en amarillo, ¿no? Entonces A es eso. Ahora, llamemos C va a ser igual al vector de unos transpuesto por la matriz inversa por 1. ¿De acuerdo? Listo. Y notemos que el sistema de ecuaciones que estamos planteando acá como 6 y 7, que es este sistema de ecuaciones que voy a pintar de color azul, este lo puedo escribir de forma matricial como sigue, ¿vale? Bueno, antes de ponerlo en forma matricial, notemos que lo puedo escribir como, a ver, mu transpuesta por B a la menos 1 por mu es B. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces vamos a poner esto. Entonces vamos a poner aquí, escribiendo con la notación el sistema de ecuaciones, pues tenemos que, primero tengo B, aquí está B, esto es B, señores, esto es B, que multiplica lambda 1, ¿están de acuerdo? Entonces lambda 1B, lambda 1B más lo que tengo de este lado, yo lo llamé A, ¿están de acuerdo? Más, porque A es esto, ¿no? Entonces yo lo llamé A, aquí sería lambda 2 por A, que es igual a mu de P, ¿vale? Y abajo voy a tener que esto yo lo llamé que, acuérdense, esto es A también, ¿no? Entonces aquí va a ser lambda 1 por A, lambda 1 por A, más, y aquí tiene C, ¿no? Lambda 2 por C, C es esto por la notación que yo puse acá, ¿vale? Esto es lambda 2 por C y esto es igual a 1. Que si tú esto lo pones en términos matriciales, vas a tener que B, A y C que multiplican al vector lambda 1, lambda 2 y que está igualado al vector mu de P 1, donde mu de P es el rendimiento esperado de tu portafolio y 1 es la restricción de invertir toda el capital en este portafolio, ¿vale? Entonces, pues ya estamos limitados a encontrar lambda 1 y lambda 2, ¿no? Que satisfacen esta ecuación, ¿no? Y pues para resolver esto tenemos que garantizar que el determinante de la matriz es distinto de 0, ¿vale? Entonces, bueno, para resolver esto, y aquí lo voy a escribir, para resolver el sistema de ecuaciones, y resolver este sistema de ecuaciones es encontrar lambda 1 y lambda 2 que satisfacen esto, ¿vale? Tenemos que garantizar, necesitamos que el determinante sea distinto de 0, ¿de acuerdo?
Vamos a llamar a D el determinante. Llamemos a ver, listo, entonces estábamos aquí diciendo que para que este sistema tenga solución el determinante tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces vamos a anotar denotar el determinante como D. Entonces el determinante de este sistema de ecuaciones pues es fácil notar que es igual a BC menos A cuadrada, ¿va? B por C menos A cuadrada. Y esto tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Entonces usaremos el hecho de que B es definida positiva, ¿vale? Para demostrar esto. Usaremos el hecho de que B es definida positiva, y como recordatorio, aquí lo voy a poner como entre paréntesis, una matriz B es definida positiva si para todo x distinto de 0 en Rn, x transpuesta por b por x es positivo, ¿vale? Listo. Pues la matriz de varianzas y covarianzas es definida positiva, cada una de sus entradas son positivas, ¿de acuerdo? Entonces pues eso lo hace que sea definida positivamente, ¿vale? Y bueno, muchas definiciones de la matriz de varianzas y covarianzas, métanse ahí, insisto, métanse otra vez a ver pues sus clases de estadística, de álgebra. Y bueno, la matriz de varianzas y covarianzas, esa es la aseveración que yo hago, es definida positiva, y eso lo vamos a utilizar para demostrar que el determinante de este sistema de ecuaciones es distinto de 0, ¿vale? Entonces primero consideremos lo siguiente, primero consideremos que A por mu menos B por 1 es igual a 0. Y bueno, para que nos demos cuenta de eso vamos a sustituir A, ¿no? Entonces A era mu transpuesta por B a la menos 1 por 1 por mu, menos mu transpuesta por B a la menos 1 por mu por el vector de unos, ¿de acuerdo? Esto es igual a 0 porque este elemento y este elemento no, sí, el primer lo vamos a hacer así. Primero vamos a suponer que esto es igual a 0, ¿no? Pues para que esto sea igual a 0 tiene que pasar que esto sea igual a 0. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces esto es igual a 0 cuando notemos que la única solución para que esto sea igual a 0 es cuando mu es igual a 1, ¿vale? Entonces, si mu es igual a 1, notemos qué pasa con esa expresión. Si mu es igual al vector de unos, esto te queda como el vector de unos transpuesto por la matriz de varianzas y covarianzas a la inversa por el vector de unos por el vector de unos. Eso, menos el vector de unos transpuesto por la matriz de varianzas y covarianzas a la menos 1 por el vector de unos por el vector de unos, y esto es igual a 1, ¿no? Entonces está muy bien esto, ¿no? Esto es igual a 0 porque este y este es el mismo, ¿vale? Pero la única mu igual a 1, mu igual a 1 implicaría que mu es igual a un vector que tiene en todas sus entradas de rendimiento un 1, ¿de acuerdo? Y eso es imposible, porque ¿qué pasa si todos los rendimientos son iguales, ¿no?
tienes un conjunto factible distorsionado. Aquí quieres que todos los activos tengan rendimientos diferentes, que este es un supuesto más de Markowitz, ¿no? Vas a agarrar activos que tengan rendimientos diferentes, porque si todos son iguales y con diferentes niveles de riesgo, pues está deforme tu conjunto factible, ¿de acuerdo? Muy bien, y acuérdense, o sea, cuando dibujábamos el conjunto factible, para que se trazara la región definida en R2, pues tenían que tener rendimientos diferentes, ¿cierto? Si todos son el mismo rendimiento, pues vas a tener una frontera, un conjunto factible raro, ¿vale? ¿De acuerdo? Mu igual a 1 esto. Entonces esto es imposible, ¿no? Entonces aquí vamos a poner que mu igual a 1 es imposible dados los supuestos iniciales, y si no lo dije al principio de este video, ahora es momento que lo sepan que es un supuesto inicial, de que todos los rendimientos son distintos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí se sigue que A por mu menos B por el vector de unos es distinto de 0, ¿vale? Entonces ya, ¿qué hicimos? Primero partimos de suponer que A por mu menos el vector menos B por el vector de unos es igual a 0, ¿no? Desarrollando la expresión nos dimos cuenta que dados los supuestos originales de este planteamiento es imposible, ¿no? Entonces de ahí se concluye que como no es igual a 0, pues es distinto de 0, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora lo siguiente, ¿de acuerdo? Ahora bien, dado que la matriz de varianzas y covarianzas es definida positiva, su inversa también lo es. ¿De acuerdo? De ahí que, bueno, acuérdense de la definición de matriz definida positiva que la puse por acá arriba, ¿no? Una matriz definida positiva es esto, es que para todo x distinto de 0 en Rn, x transpuesta por b es mayor a 0, ¿no? Entonces, pues como sabemos que es definida positiva, y su inversa también es definida positiva, por ser una matriz definida positiva, pues sabemos que A por mu menos B por el vector de unos es distinto de 0, ¿no? De tal forma que si yo multiplico de los dos lados a la matriz inversa de varianzas y covarianzas por un vector que es distinto de 0, pues va a seguir siendo positiva, ¿están de acuerdo? Por la definición de definida positiva, ¿no? Entonces aquí la transpuesta por B a la menos 1 por A por mu menos B por 1, y esto tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Entonces, esto es porque B a la menos 1 es definida positiva, ¿no? Y entonces, al ser B definida positiva, su inversa también es definida positiva, y al ser definida positiva satisface esta propiedad que estoy pintando en rojo. Y como yo sé que X transpuesta, yo cuando lo estoy viendo aquí como A mu menos B1 transpuesta es distinta de 0 por lo que establecí aquí, pues bueno, yo puedo seguir suponiendo esto, ¿vale? Entonces, desarrollando aquí las expresiones, voy a meter la transpuesta, me va a quedar que esto es algo así como, pues sí, aquí, desarrollando esta parte me va a quedar como esto es A, mu transpuesta, menos B, el vector de unos transpuesta, esto por la matriz inversa, esto por A por mu menos B por el vector de unos, y esto es mayor que 0,
¿de acuerdo? Desarrollando de nuevo, metiendo esta matriz acá adentro, me va a quedar que esto es A por mu transpuesta por B a la menos 1, menos B por 1 transpuesta por B a la menos 1, eso que multiplica a esta parte, A por mu menos B por el vector de unos, y que esto es positivo, ¿de acuerdo? Ahora, desarrollando y metiendo A por mu a cada una de estas cosas, me va a quedar lo siguiente. Distribuyendo esto para cada uno de los elementos de esta cosa, me va a quedar lo que sigue, ¿de acuerdo? Un segundo. Bueno, entonces ahí dije, desarrollando esa parte, me voy a quedar, esto va a ser A cuadrada por mu transpuesta por B a la menos 1 por mu menos AB 1 transpuesta por B a la menos 1 por mu menos A cuadrada por mu transpuesta por B a la menos 1 por mu. Esto más B cuadrada por 1 transpuesta, esta es transpuesta, perdonen, esta es transpuesta, por B a la menos 1 por el vector de unos, y esto es mayor que 0, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí tenemos en esta expresión dos que son igualitos, ¿no? Tienes este que se te va a ir con este, de tal forma que solo te queda esto y te queda esto, ¿vale? Entonces ahí, ya desarrollando, te das cuenta que aquí te queda esto, ¿no? B cuadrada por el vector de unos transpuesta por B a la menos 1 por 1 menos A por B por el vector de unos transpuesto por B a la menos 1 por mu, ¿no? Y esto es mayor que 0, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta pues que esto es C y pues que esto es A, ¿no? Recuerden aquí, tengan en mente esto, C y A, C y A, C y A, si no mal recuerdan los tenemos por acá arribita, C y A, aquí está C, aquí está C, ay no, tonto, aquí está C y aquí está, ¿no? Entonces, híjole, ya encontramos una expresión a esto que nos garantiza que es positivo, ¿no? Pues ahí tenemos C, ya tenemos A, por lo tanto podemos concluir que B cuadrada por C menos A cuadrada por B es mayor que 0, ¿de acuerdo? Y por lo tanto concluimos, bueno, no concluimos aún nada porque aquí todavía no tenemos esto, ¿no? Entonces si factorizamos B de aquí, nos va a quedar que esto es B por C menos A, por A cuadrada, ¿no? Y esto es positivo, ¿vale? Entonces, como B a la menos 1 es definido positiva, ¿no? Entonces aquí, para que esto sea positivo, pues los dos deben de tener el mismo signo, ¿están de acuerdo? Tanto este como este tienen que tener el mismo signo, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en el signo de B. Entonces, como B es definida positiva, vamos a ver el signo de esta cosa, ¿no? Y bueno, como B, pues su inversa también lo es, ¿no? También lo es. Y vamos a la definición de B. ¿Quién era B? Por suerte tenemos este bello sistema. Era mu transpuesta por B a la menos 1 por mu, ¿no? Entonces ahí recordemos que B era igual a mu transpuesta por B a la menos 1 por mu, ¿no? Entonces como esta es definida positiva, y como B es esto, entonces B es mayor que 0, ¿no? Esto se sigue de que B a la menos 1 es definida positiva, y recordemos que una matriz es definida positiva si
La matriz multiplicada del lado izquierdo por el transpuesto de cualquier vector en Rn y luego multiplicado por el del lado derecho del mismo vector dentro de Rn, pues pasa que su multiplicación es positiva, ¿no? De ahí que B sea positiva, de ahí que no nos queda de otra más que B por C menos A cuadrada sea positiva para que esto sea positivo. ¿Están de acuerdo? Entonces, por lo tanto, B por C menos A cuadrada es positivo y en particular B por C menos A al cuadrado es distinto de 0, ¿vale? Y con eso ya lo hicimos, porque ya tenemos que el determinante de este sistema de ecuación, bueno, de esta matriz es distinto de 0 y por lo tanto esta matriz tiene solución, ¿vale? Y pues nada, ya que demostramos que el determinante es distinto de 0, regresemos al sistema de ecuaciones, ¿no? Regresando al sistema de ecuaciones, teníamos el sistema de ecuaciones que era B, A, C, que multiplica a los multiplicadores de Lagrange lambda 1 y lambda 2, e igualados a mu de P por 1. Aquí mu de P, a ver, lo voy a poner diferente, porque ya lo puse ahí todo horrendo, ¿no? Entonces esto es mu de P. Mu de P. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí, para resolver este sistema de ecuaciones, pues fácil, ya, en un paso lo hacen, ¿no? Esto va a ser lambda 1, tonto Jorge, tonto, lambda 1, lambda 2, y esto es igual, pues, la inversa de esta matriz, ¿no? De los dos lados, la matriz identidad, nos va a quedar el vector de un lado, pero del otro lado sí que voy a tener B por A y C a la menos 1 por el vector mu de P 1, ¿cierto? Pues listo, y ya, ahí está la solución a mi sistema, ¿no? Entonces recordemos que la inversa de una matriz se puede calcular de la siguiente forma, ¿no? La inversa de una matriz sea M una matriz. Una forma de calcular su inversa es mu a la menos 1, que va a ser igual a la matriz adjunta de mu transpuesta entre el determinante de mu, ¿vale? Esa es la forma de calcular la matriz inversa, ¿no? Entonces vamos a calcular la matriz adjunta, esta, de B, A y C, ¿no? Esto googleen ahí en YouTube, bueno, ya están en YouTube, váyanse ahí a ver a Google cómo calcular la matriz adjunta de una matriz, ¿va? Entonces aquí tiene que ver con las entradas y demás. Aquí se los voy a poner aquí porque pues ya es tarde. Esto es menos 1 al cuadrado por C. Eso en la otra entrada va a ser menos 1 a la 3 a la A 1, 2, y aquí va a ser igual a sí, bueno, estos superíndices lo estoy poniendo porque esta es la entrada al renglón 1, la columna 2, estos ni los pelen, ¿no? Y entonces se suman aquí, es menos 1 a la suma de las coordenadas dentro de la matriz, ¿no? Y aquí es menos 1 entonces a la 2, 1, y esto es A, ¿no? Y aquí esto va a ser pues B porque va a quedar invariante, ¿vale? Y entonces la adjunta de la matriz, según la teoría que está ahí en Google bien documentada, esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado, pues cualquier número elevado al cuadrado es positivo, por lo cual va a ser C, y esto pues va a ser menos A, y aquí va a ser A, menos 1 al cubo va a ser menos A también, ¿no? Entonces va a ser menos A, y aquí va a ser B, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que esa es la matriz, ¿no? Entonces la matriz adjunta, aquí está la matriz adjunta, ¿no? La inversa de la matriz era la adjunta de la matriz transpuesta entre el determinante de la matriz, ¿no? El determinante de la matriz ya lo habíamos hecho, ¿no? De tal forma que B, A, C, sí, ese era el sistema de ecuaciones, ¿no? Original, sí, a la menos 1 es igual
a 1 entre el determinante, que lo llamamos D, por la matriz adjunta, que es C menos A y B, ¿de acuerdo? De tal forma que, regresando a donde teníamos los multiplicadores de Lagrange, esto es lambda 1, lambda 2 es igual a 1 entre D por C menos A B, que multiplica a mu de P, mu de A, a mu de P y a 1, ¿de acuerdo? Y listo, ahí ya tienes a lambda 1 y a lambda 2. De tal forma que pues aquí ya está fácil, porque lambda 1 va a ser igual a 1 entre D por C por mu de P menos A. Y lambda 2 va a ser igual a lambda 2 va a ser igual a 1 entre D por B menos A mu de P. Listo. Pues aquí esto es C, ¿no? Ya que tienes lambda 1 y lambda 2, pues nada, ya tienes todo para ir a calcular cuánto vale W, que esta era nuestra situación original, ¿no? Esto es lo que queríamos originalmente, encontrar W, y W era nuestra expresión número 5, ¿no? Porque en W teníamos que, era esto, ¿no? Entonces, sustituyendo aquí en W lambda 1 y lambda 2, sustituyéndola en W, ya las encontramos, ya tenemos quién es lambda 1 y quién es lambda 2, ¿no? Y nosotros en todo momento queríamos encontrar los pesos que hacían que el portafolio era mínimo, ¿no? Entonces la W con este lambda 1 y lambda 2 que acabamos de encontrar, esa es la que nos va a garantizar que vamos a minimizar el riesgo dado un nivel de rendimiento, ¿vale? Entonces, pues sustituyendo lambda 1 y lambda 2 en 5, y ya nos llevamos muchas cosas aquí, ¿va? Entonces, y perdonen el ruido del outside, pero si no, nunca íbamos a acabar este curso, y ya su última clase es el siguiente martes y tienen examen el jueves, entonces pues era necesario, ¿va? Entonces, el siguiente paso es sustituyendo lambda 1 y lambda 2, sustituyendo lambda 1 y lambda 2 en la ecuación 5, vamos a tener lo siguiente, que W de P va a ser igual a lambda 1, que lambda 1 es C por mu de P menos A, entre D, que esto multiplica a la matriz de varianzas y covarianzas por mu, y esto más B menos A mu de P entre el determinante, porque esto es lambda 2, que multiplica a B a la menos 1 por el vector de unos, ¿de acuerdo? Y bueno, desarrollando esta expresión vamos a hacer una cosa mucho más sencilla, ¿vale? Entonces voy a desarrollar toda esta expresión, por favor presten atención, es pura álgebra matricial, darse cuenta qué pasa ahí. B a la menos 1 por el vector de unos menos A por B a la menos 1 por el vector de medias, más 1 entre D por C por B a la menos 1 por mu menos A B a la menos 1 por 1 por esto a su vez que multiplica a mu de P. Que esto multiplica a mu de P. Vale, entonces listo. Vamos a denotar ahora unas letras que se llaman G y H. Sea G igual a 1 entre D por B a la menos 1 por 1 menos A por B a la menos 1 por mu, y sea H igual a 1 entre D por C por B a la menos 1 por mu, y aquí vamos a ponerle mu,
C por B a la menos 1 por mu menos A por B a la menos 1 por el vector de unos. Y luego, por lo tanto, vamos a reescribir a W de P como G más mu de P por H, donde mu de P, que era, acuérdense, es el rendimiento deseado por el inversionista. Es un número real, ¿vale? Eso es lo que acabamos de encontrar. Entonces, y que voy a pintar de color rosa porque es súper importante, esta es la expresión para calcular, lo voy a poner en rojo, expresión para calcular el portafolio que minimiza la varianza dado un rendimiento esperado, ¿no? ¿Qué necesitan para calcular este portafolio? Necesitan calcular la letra G y la letra H. Para la letra G necesitan únicamente la matriz de varianzas y covarianzas, el vector de unos y el vector de medias, ¿no? A y B también, B está en función del vector de medias, A está en función de la matriz de varianzas y covarianzas y del vector de unos y el del vector de medias, ¿no? Entonces, con los elementos que ya tienen, que es la matriz de varianzas y covarianzas, el vector de medias y el vector de unos, ustedes ya pueden calcular fácilmente el portafolio que minimiza la varianza dado un rendimiento esperado, y por lo tanto pueden encontrar cualquier portafolio que dentro del conjunto de mínima varianza te da el rendimiento más alto, ¿no? Y entonces ustedes ya tienen que con esta W de P, que es igual a G más H por mu de P, para distintos niveles de mu de P, ustedes pueden obtener la famosísima frontera eficiente que desarrolló Harry Markowitz, que lo llevó a obtener el premio Nobel de Economía, ¿vale? Entonces, listo. Esta es la forma de calcular cualquier portafolio dentro de la frontera eficiente. ¿Cómo lo encontramos? Pues minimizando la varianza del portafolio sujeto a las condiciones que eran: una, que invirtiéramos todo nuestro capital, es decir, que la suma de los pesos fuera igual a 1, y 2, que los rendimientos esperados del portafolio medieran el rendimientos esperados de los activos que componen el portafolio, medieran yo el rendimiento que el inversionista esperaba de mi portafolio, ¿de acuerdo? Entonces esas son las únicas condiciones que necesitan. Bueno, más aún, que los portafolios, que los activos dentro del portafolio tuvieran rendimientos diferentes, ¿vale? Entonces ahorita ya ustedes son los mejores asesores en estrategias de inversión, porque ustedes pueden calcular con esta expresión matemática el portafolio que les va a garantizar que el riesgo es mínimo. Ojo, pero acuérdense, esto es válido si estamos parados en el año de 1950, ¿vale? No se van con la finta ahí, ya luego vayan a meter todos sus ahorros, muchos o pocos, los que sean, ahí a un portafolio de Markowitz, ¿va? Entonces, listo, ya tenemos la expresión para cualquier portafolio dentro del conjunto de mínima varianza. ¿Cómo voy a lograr trazar todo dentro de la frontera eficiente? ¿Cómo voy a lograr trazar toda la frontera eficiente? Pues voy a agarrar diferentes niveles de esta MDP, ¿no? Si yo le pongo MDP igual a esto, y luego a esto, y luego a esto, y más arriba de esto, pues voy a lograr trazar toda mi frontera eficiente, ¿vale? Esta es la expresión para calcular los portafolios dentro de la frontera eficiente, donde G es esto, G es esto, donde D es el determinante, que es BC menos A cuadrada, donde B y A son estas cosas. Espero que en el video vayan poniéndole pausa y vayan tomando nota de qué es cada cosa. Aquí tengo de este lado quién es A, quién es B y quién es C. Aquí está quién es A, quién es B y quién es C. Para calcular B solamente necesitas el transpuesto del vector de rendimientos promedio, la matriz de varianza y covarianza inversa, el vector de rendimientos promedio. Para calcular A, pues lo tienes de dos formas, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas necesitas el vector de unos y el vector de rendimientos.
Y para calcular C únicamente necesitas la matriz de varianzas y covarianzas inversas, el vector de unos transpuesto y el vector de 1, ¿vale? Y D pues es la multiplicación de esas cosas, B por C menos A cuadrada, ¿no? Pero si ya las tienes calculadas arriba, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces, para encontrar el portafolio de Markowitz, perdón, para encontrar el portafolio, cualquier portafolio dentro del conjunto, dentro de la frontera eficiente, vas a tener que utilizar esta expresión que es W de P es igual a G más H por mu de P, donde mu de P es el rendimiento deseado del inversionista. Este mu de P tú lo decides, tú indicas cuánto quieres que valga, ¿no? Lo que no puedes decidir es cuánto vale G y cuánto vale H, porque G y H están completamente determinadas por estas dos expresiones que voy a pintar de color amarillo, ¿vale? Entonces, primer paso, tienes que obtener matriz de varianzas y covarianzas, vector de rendimientos y vector de unos. Segundo paso, tienes que calcular A, B y C y D. Tercer paso, calculas G y H. Y en el último paso, decides cuál es el rendimiento que tú quieres como inversionista y entonces puedes calcular el vector de pesos que necesitas. ¿De acuerdo? Pues nada, señores, muchas gracias por su atención y listo, ¿no? En el siguiente videito del martes no vamos a querer encontrar todos los portafolios de la frontera eficiente. Vamos a querer encontrar el portafolio que minimiza el riesgo. Vamos a querer encontrar el portafolio de mínima varianza. ¿De acuerdo? Por ahora, limítense a encontrar portafolios de la frontera eficiente con diferentes niveles de rendimiento. Muchas gracias y bonito fin.